La Biblia escribe su nombre en una sola línea, como quien anota una semilla en el borde de un cuaderno. Azuba, hija de Sila, esposa de Asá, madre de Josafat. Véase Primera de Reyes 22:42, 2 de Crónicas 20:31. Esa línea parece breve, casi desapercibida, y sin embargo en su economía hay una gravedad, un nombre que permanece, aunque la historia no detalle sus palabras, sus gestos o sus noches. ¿Qué puede decirnos ese rastro mínimo? ¿Qué historias guarda la sombra que no fue digna de un capítulo entero? Azuba y su hijo, la historia que la Biblia nunca contó, es en realidad la pregunta que esa línea nos deja y la invitación a mirar lo que sucede bajo la tierra de las grandes gestas. Imagina por un momento un árbol. El tronco es visible, las ramas recortan el cielo. La gente toma la sombra, recoge los frutos y nombra al árbol por su copa. Pero las raíces, profundas y silenciosas, hacen todo el trabajo de sostenerlo. Si las raíces son débiles, la copa se tambalea con cualquier viento. Si las raíces son secretas y fuertes, la copa puede resistir sequías y tempestades. Azuba pertenece a ese reino de lo subterráneo. No la vemos en los himnos ni en las crónicas oficiales, pero es razonable pensar que sus raíces estuvieron entre las que sostuvieron el árbol que fue el reinado de su hijo. Antes de avanzar, conviene recordar el contexto que hace tan significativa esta presencia silenciosa. Judá, en tiempos de Asá, vivía la tensión de una nación que había conocido la fidelidad y también se había dejado seducir por rituales ajenos. Los altares de naciones vecinas encontraban eco en los corazones de algunos. La casa y el templo a veces competían con imágenes y prácticas que desviaban la mirada de la alianza. Asá, en la página histórica, aparece como rey que emprendió reformas, borró objetos de culto pagano, buscó reordenar la casa de Dios y actuar públicamente en favor de la fidelidad. Eso era visible, era ruido, proclamaciones, decretos y gestos de purificación. Pero mientras el rey afrontaba la esfera pública, la esfera privada, la que no se anota en las crónicas oficiales, también fue campo de batalla. Allí, entre muros y fogones, se forjaban hábitos, se hablaban verdades en voz baja, se limpiaban las heridas del día a día. Es en ese lugar donde imaginamos a Azuba. No podemos afirmar que Azuba pronunció discursos o lideró reuniones políticas. La escritura no nos da esas escenas. Lo que sí podemos decir, y con cautela decirlo, es que su posición y su identidad la colocaban en el centro de la formación de un varón que llegaría a gobernar. Fue esposa de Asá y madre de Josafat. Era hija de Sila. Es razonable pensar que como mujer en su tiempo y posición, su influencia no residió en proclamas públicas, sino en repetidas decisiones domésticas. Las palabras que se repiten a la hora de dormir, las prácticas que se convierten en costumbre en la casa, la forma en que se responde a la autoridad y el peligro, la manera de mirar a Dios cuando la tormenta aprieta. Todo eso acumulado compone un carácter. Todo eso pesa en la formación de un líder. Cuando hablamos de influencia hogareña, no hablamos de una magia instantánea ni de una causalidad mecánica. No es teología de prosperidad ni fórmula ritual. Es historia humana. La repetición de modelos transmite prioridades. Un niño que crece viendo a sus padres escuchar la palabra, atender a los necesitados, respetar la justicia, aprende a pensar en términos de lo que perdura, y no solo de lo que brilla. Un niño que observa que en la mesa familiar se habla de justicia y se practica la integridad, encontrará en esos gestos una brújula. Por eso, cuando asomamos la vida de Josafat adulta, sus primeras medidas de gobierno, su reputación de buscar a Dios y de reorganizar el culto y la enseñanza de la ley, no emergen de la nada. Son el fruto visible de raíces ocultas. Podríamos decir que la reforma pública se alimentó de la piedad doméstica. Piensa en la voz de una madre como un compás. No siempre suena alto, pero marca el ritmo de la casa. Azuba, hija de Sila, tal vez guardó la herencia de un linaje piadoso. Sila, su padre, aparece en la genealogía,
y junto a ese nombre es plausible imaginar que hubo tradiciones, cánticos, principios que Azuba recibió y guardó. La transmisión de la fe no empieza en el púlpito, ni en la nación, comienza en la cuna, en el regazo, en las rutinas que cifran el amor de Dios en lo cotidiano. Decir que la estirpe de Sila influyó en la formación de Josafat no es trazar una biografía detallada de Azuba, es reconocer que ella fue puente entre una tradición anterior y la generación que el pueblo vería como rey. En la infancia de Josafat debía haber escenas comunes a tantas casas: la risa de un niño, la disciplina suave o firme, la narración de historias que enseñan desde la identidad. Pero hubo algo distinto en aquella casa palaciega: la tensión entre la política pública y la coherencia privada. A su padre le tocó enfrentar tentaciones de sincretismo y recomponer el culto nacional. En ese proceso, el hogar podía ser refugio o podía ser lugar de fracturas. Imaginemos a una madre que no hace grandes anuncios, pero que a la hora de la comida habla de justicia, de fidelidad, que encuentra tiempo para enseñar a leer, no solo letras, sino las lecciones de la vida. Imaginemos que enseña a poner límites, a orar en familia, a confiar en la palabra. Es razonable deducir que la vida de Josafat conservó esas marcas. Decisiones públicas que buscan a Dios terminan siendo el reflejo de enseñanzas privadas. Cuando Josafat sube al trono, sus prioridades se dejan ver. Lo que él hace al asumir la responsabilidad del reino tiene coherencia con una formación que valoró la instrucción y la justicia. Organiza maestros de la ley, busca fortalecer la enseñanza religiosa y restablecer prácticas que conecten a la nación con su herencia espiritual. Estas acciones públicas no prueban literalmente que Azuba diera lecciones de catequesis a su hijo. Prueban, sin embargo, que en su interior se alojó una pauta de reverencia y de orden que encontró expresión política. Es una causa-efecto plausible. Un hogar que plantó semillas de fidelidad produce con el tiempo líderes con la mirada puesta más allá del éxito inmediato. No por ello Josafat fue infalible. Su vida pública muestra también decisiones criticables. Las alianzas políticas con el rey Acab, por ejemplo, evidencian que la formación no anula la debilidad humana. Eso es importante de recordar. Un legado sólido no garantiza perfección. Lo que garantiza es una base que, en tiempos de prueba, permite una recuperación más rápida o hace aparecer alternativas que priorizan la justicia. Las raíces no hacen al árbol inmune, lo ayudan a vivir la prueba. Al valorar a Azuba, no la elevamos a un pedestal inalcanzable, la colocamos en su lugar justo, una raíz que contribuyó a la salud del árbol, sin negar que otras raíces y vientos siguieron actuando. Es aquí donde la metáfora del cimiento nos aporta otra visión. Un cimiento no se ve cuando miramos una casa terminada. Sin embargo, si no existe, la estructura no se sostiene. Las decisiones que la sociedad observa, las leyes, las reformas, las acciones públicas, se asientan sobre cimientos que incluyen educación en el hogar, costumbres, prioridades familiares. Azuba, en esa línea, encarna el valor de quienes construyen cimientos y prefieren que la recompensa no venga de aplausos humanos, sino de la tranquilidad de haber hecho lo que era justo. Su condición de mujer en un tiempo donde lo público se anotaba con mayor altura para los nombres masculinos nos recuerda que el trabajo de cimentar a menudo fue hecho por manos que la historia no celebró en voz alta. Hay imágenes que ayudan a sentirlo. Piensa en una madre tejiendo una prenda. Cada punto parece pequeño, inconsecuente, pero la prenda completa protege del frío. En la casa de Azuba, las tareas cotidianas, cantar una canción de la ley a la hora de dormir, corregir con amor, plantar una costumbre de ayuda al vecino, eran puntos de tejido que después cubrirían el frío de una nación con un rey que priorizaba la búsqueda de Dios. Cuando las crónicas remiten a Josafat como varón que buscó a Dios, es plausible trazar una línea hasta el pequeño índice de todos esos gestos invisibles. Otra manera de ver la influencia es a través del concepto de sombra. La sombra no compite con la luz, la acompaña. La sombra de Azuba no oscureció la obra pública de Asa, ni pretendió suplantarla. Más bien, creó un espacio en el que Josafat pudo aprender a orientar su mirada. En muchas familias, el mentor o la mentora que no sube al escenario público actúa precisamente así. Da la sombra donde el joven puede descansar, aprender y crecer. La historia de Azuba nos recuerda que la grandeza de un rey no nace únicamente de discursos, sino de horas en la penumbra, donde se tomó la decisión de priorizar la fidelidad. Cuando hablamos de formación intergeneracional, no hablamos solo de conducta, hablamos de memoria.
Una madre que cuenta historias del pasado transmite una narrativa de identidad. Azuba, siendo hija de Sila, fue portadora de una memoria que no se pierde en el vacío. Esa memoria, narraciones, principios, oraciones heredadas, llega a consolidarse en la siguiente generación como un mapa para actuar en tiempos nuevos. Las genealogías bíblicas cumplen, entre otras funciones, esa de recordar que la fe circula de una generación a otra por medios concretos: nombres, genealogías, matrimonios, prácticas diarias. La mención de Azuba en esas genealogías es, por tanto, más que una nota, es una inscripción de continuidad. Es importante aquí hacer una pausa y aclarar algo esencial. Cuando decimos que Azuba influyó en su hijo, estamos realizando inferencias responsables, no reproduciendo textos que la Escritura no contiene. La Biblia no nos regala escenas íntimas de Azuba hablando con Josafat en la lumbre, ni la presenta dando lecciones formales. Lo que nos da es su nombre y su relación familiar con figuras históricas. A partir de esa verdad documental, es razonable pensar en las vías por las cuales la influencia se transmite. Mantener esa diferencia entre hecho y deducción nos permite honrar la Escritura sin fantasear. Volvamos ahora a la vida pública de Josafat. Entre sus acciones hay un claro énfasis en la enseñanza. Se dice que él se preocupó por traer a maestros, por establecer la instrucción de la ley en las ciudades. Esa sensibilidad ante la educación es la manifestación evidente de alguien que aprendió a valorar la formación. Lo que él implementó en la esfera pública parece eco de prácticas privadas: enseñar la ley, priorizar la justicia, organizar la estructura del culto. Es un eco plausible. La semilla plantada en la casa termina fructificando en la plaza pública. Pero, como dijimos, también las alianzas cuestionables muestran que la herencia no es destino inviolable. Es un sustrato que puede ser ampliado, traicionado o modificado por las decisiones libres del individuo. Al contemplar esta dinámica, es natural que la pregunta se haga personal. ¿Quiénes son las Azubas de nuestra vida hoy? ¿Cuáles son los nombres que figuran en una línea de una biografía y sin embargo sostienen mundos? Piense por un momento en su propia historia. ¿Quién le enseñó a mirar la ética, a valorar la misericordia, a orar en la adversidad? Tal vez fue una abuela que cosía a la luz de una vela, tal vez fue una vecina que compartía pan con los necesitados, tal vez fue un maestro que sembró en silencio. La historia de Azuba nos invita a ver esos rostros con gratitud y a reconocer que el cambio social y la fidelidad pública se alimentan de aquello que ocurre lejos de las cámaras. Ese reconocimiento también trae una responsabilidad: no solo recordar, sino replicar. La parábola cotidiana es sencilla. Si queremos sociedades más justas y liderazgos que busquen a Dios, deberíamos invertir en formar hogares donde se enseñen valores. No se trata de prescribir fórmulas ni de prometer éxitos. Se trata de entender que las prácticas humildes de cada día tienen efectos acumulativos. Plantar una semilla hoy no garantiza la cosecha exacta de mañana, pero aumenta la posibilidad de que algo fructifique. En este sentido, la vida de Azuba funciona como modelo, no una promesa mágica, sino un llamado a la fidelidad práctica. La manera de actuar en fidelidad puede variar. No todas las Azubas son mujeres, no todas las raíces son del mismo tipo. Pueden ser padres, maestros, líderes de iglesia, mentores. Pueden ser servidores anónimos que cuidan el templo, que enseñan en escuelas, que visitan enfermos. Lo que los une es la elección de trabajar en la sombra, por amor a algo más grande que la propia reputación. Celebrar esas vidas no implica idolatrarlas, implica darles el lugar que merecen en la narrativa colectiva. Es también una invitación a revisar nuestras expectativas sobre qué es lo visible y qué es lo esencial. Vivimos en una época que idolatra lo visible, la foto, el discurso viral, la estatua. Pero la historia de Azuba nos muestra que lo que sostiene una nación no siempre aparece en la lista de los aplaudidos. El socorro más efectivo a menudo no necesita megáfonos. La cultura de reconocimiento debe aprender a mirar hacia abajo, a descubrir las raíces y honrarlas. Hay una dimensión espiritual en este reconocimiento, una convicción de que Dios valora el servicio discreto. En las Escrituras, a menudo Dios elige lo pequeño, lo humillado, lo inesperado, para llevar adelante su propósito, no porque lo pequeño sea más poderoso en sí mismo, sino porque en la humildad se hace visible la dependencia de la gracia.
Azuba, cuyo nombre significa algo como abandonada en algunas interpretaciones, y esa misma palabra nos interpela, se convierte en un símbolo de la predilección divina por lo que el mundo desprecia u olvida. No es una conspiración, es una tendencia teológica que atraviesa la historia bíblica. Dios honra a los olvidados. Al mismo tiempo, conviene evitar la tentación de transformar a Azuba en una figura mística inalcanzable. La historia no la presenta como santa perfecta, ni la reduce a un arquetipo. Ella fue humana, con limitaciones, ubicada en circunstancias complejas. Precisamente esa mezcla de humanidad y fidelidad es lo que la hace cercana y admirable. La virtud no consiste en la perfección, sino en la perseverancia. En tiempos de apostasía cultural, mantenerse fiel en la casa requiere coraje, constancia y creatividad. Azuba, aunque no se nos detalla, es razonable imaginarla como alguien que ejerció esa fidelidad cotidiana. Al aterrizar estas reflexiones en aplicaciones prácticas, hay varias preguntas que podemos hacernos como oyentes. ¿Qué semillas estoy plantando en mi hogar? ¿Qué costumbres enseño con mi ejemplo? ¿A qué doy más tiempo? ¿A la fama o a la fidelidad silenciosa? Estas preguntas no buscan condenar, sino orientar. Porque la respuesta a ¿quién formará a la próxima generación? Se responde a través de decisiones minúsculas pero sostenidas. Leer juntos, orar juntos, corregir con amor, ayudar en la dificultad, mostrar arrepentimiento. Son hábitos que, con el tiempo, se convierten en raíces. Para quienes ejercen liderazgo público, la historia de Azuba sugiere otra cosa importante: no subestimen la fuerza de lo doméstico. Los líderes que aspiran a transformar la sociedad necesitan una base moral y espiritual que no se improvisa en el cargo. Nacer y formarse en hogares donde la fidelidad es puesta en práctica proporciona una resiliencia que los discursos no pueden dar. No se trata de una garantía, es una ayuda concreta ante las complejidades del poder. Recordemos además que el reconocimiento puede y debe concretarse hoy. No es necesario esperar a los libros de historia para honrar a quienes inventan. Reconocer a las Azubas contemporáneas significa agradecer, visibilizar y acompañar. Significa también invertir en políticas que fortalezcan la familia, la educación y la comunidad de fe, sin caer en paternalismos o recetas impositivas. Es buscar maneras prácticas de apoyar a quienes educan en la sombra. Formación docente, redes de apoyo parental, espacios comunitarios donde se comparta la carga de criar. La narrativa de Azuba y su hijo trae consuelo para quienes han trabajado en la sombra sin reconocimiento. Su servicio no es invisible para Dios, ni carente de efecto. El resultado puede no corresponderse con nuestra expectativa inmediata, pero la historia bíblica muestra que lo sembrado con fidelidad, tarde o temprano, forma parte del tejido de la comunidad. Y esa percepción cambia la manera en que vivimos el trabajo cotidiano, deja de ser un trámite sin sentido y se transforma en una inversión con significado eterno. Al acercarnos al cierre, quiero que volvamos una vez más al símbolo del árbol. Mira la copa buscando su sombra. Tal vez no veas las raíces, pero confía en que están allí. Azuba fue una de esas raíces. La historia no la contó con extensas páginas, porque el relato bíblico selecciona otros énfasis, pero su nombre permanece. Eso ya es testimonio. La memoria la guardó lo suficiente como para que hoy podamos interrogar el significado de su presencia. La ausencia de páginas completas no equivale a ausencia de voz. Al contrario, su voz resuena en lo que su hijo hizo por la nación. Si esta historia te toca, tómala como invitación a mirar tu propio terreno. Planta con paciencia, cuida las raíces con ternura y reconoce a quienes te sostienen. Y si hoy hay alguien en tu vida que ha sido una Azuba, una madre, un padre, un maestro, una vecina, un mentor, considéralo y agradécele de palabra. No esperes a que la historia escriba su nombre en una línea para decir gracias. Comenta desde donde nos ves. Al despedirnos, una breve bendición y una oración. Señor, gracias por las raíces que nos sostienen, por las vidas fieles que trabajan en silencio y por las semillas que germinan en tiempos inciertos. Danos ojos para reconocer el valor de lo cotidiano, fuerza para plantar con constancia y humildad para agradecer. Bendice a las familias, a los mentores y a todo aquel que, en la sombra, edifica para el bien común. Amén. Si esta historia te tocó, suscríbete y comparte con alguien que necesita escucharla.